bendiciones, mucha suerte.
Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, solamente me ha contestado Ignacio. Si empezamos, sí. Ahí estamos. Los demás, ¿qué pasó? ¿Quedaron ustedes solos? No, hay más compañeros. Bueno, vamos a esperar un minuto. eh, y 30. Esperamos un minutito y ya empezamos la clase. ¿Pero hay más compañeros cursando pero han quedado pocos, ¿verdad? Creo que la última clase éramos cerca de 20. No me acuerdo bien. Sí, ahí empezamos. Bueno, porque 7:30 tengo que dejar la clase. Tengo 1 hora exacta para darles hoy. Así empezamos con propiedad horizontal. Vamos a esperar que se vayan sumando. Bueno, ahora sí, 18:30, ya podemos empezar. Bueno, hoy vamos a empezar con propiedad horizontal. La propiedad horizontal tenemos que verla como un derecho real, por supuesto, pero es un derecho real de la modernidad. La propiedad horizontal no es como los demás derechos reales que conocemos sus antecedentes en Roma, en el derecho romano, que fueron evolucionando, fueron tomando ciertas características de la modernidad, pero el derecho de propiedad horizontal en el tiempo justamente surge en la Edad Media. Y esto tiene una cuestión muy práctica y muy de circunstancia, de tiempo y lugar. La Edad Media sabemos que las ciudades crecían, tenemos todo lo que es el sistema de los feudos, los sistemas de los señores feudales, y que las ciudades crecían dentro de las murallas. Entonces, cuando hubo la necesidad de rediseñar ciertas ciudades medievales, hubo la necesidad de que esas ciudades crecieran para arriba, porque faltaba extensión en las tierras para que esas ciudades fueran tras los muros, extramuros, todo crecía inframuros, dentro de los muros. Entonces, esta limitación que hacía que los señores feudales tuviesen su protección dentro de los burgos, o las ciudades que se llamaban burgos, hacía que cuando se rediseñaron ciudades, como por ejemplo la ciudad de Rennes en Francia, que el arquitecto real tuvo que diseñar la ciudad donde se había producido un incendio y se habían tenido que hacer caminos más anchos por el paso de los carruajes. Entonces eso obligó a que la ciudad creciese para arriba. Esa sería una de las primeras manifestaciones de lo que se cree históricamente que fue el origen de la propiedad horizontal. La segunda manifestación, que se pueden haber dado en forma, al mismo tiempo, en forma coetánea, fue que los grandes palacios, los grandes castillos que tenían los nobles, empezaron a
para poder solventar sus costos y al tema de la poca producción de la tierra, empezaron a alquilar lo que se llama a las familias con un contrato de hospedaje. Ese contrato de hospedaje luego se fue como delineando ya lo que era un derecho personal en un derecho real, porque tuvo como unos aditamentos dentro de la institución que lo convirtieron en derecho real. Entonces, este sería el segundo, la segunda circunstancia, la segunda solución que se le da al origen de la propiedad horizontal, pero vemos que ambos son en la Edad Media. Por eso se dice que es un derecho de generación moderna, pese que ya tiene también varios siglos. Justamente este derecho real fue el que Vélez, en los artículos 2502, 2503 en sus notas, Vélez lo prohíbe. Lo prohíbe porque da el fundamento de la prohibición en estas dos notas, 2502 y 2503, porque decía que era un verdadero semillero de pleito. En cambio, el artículo 2614, que es un artículo que reconoce su origen en lo que es el derecho real de dominio, se manifestaba dentro de las restricciones y límites al dominio. Este artículo 2614 decía que los propietarios de bienes raíces no pueden realizar enfiteusis, superficie ni vinculaciones. Ese artículo 2614 tiene un andamiaje con el 2617, que es el artículo que prohíbe a los propietarios de bienes raíces dividir la propiedad en propiedad horizontal. Vemos que estas son restricciones jurídicas que Vélez puso en los artículos 2614 y 2617, una restricción jurídica que fundamenta la supresión de estos derechos reales en los artículos 2502 y 2503. Vamos a evitar, decía Vélez, el semillero de pleitos. Luego, si hacemos una línea de tiempo, entonces tenemos que el Código de Vélez prohíbe la propiedad horizontal, pero en el año 49 aparece la gran necesidad en la explosión de la situación demográfica de las grandes ciudades, donde aparece la necesidad de regular a través del derecho ciertas situaciones que se habían dado de hecho. Y una de las situaciones que se habían dado de hecho era la construcción de viviendas en forma horizontal. Entonces, ¿qué aparece? Aparece una ley, que es la ley 13512. La ley 13512 luego tiene lo que se llama un decreto reglamentario, que es tan importante como la ley misma, porque este decreto reglamentario viene a reglamentar varias situaciones de hecho y de derecho que no estaban previstas en la ley 13512. Entonces la ley 13512 viene a regular lo que es la propiedad horizontal. En algún lugar dice que estoy creando el derecho real de propiedad horizontal, la ley, no. En ningún lugar la 13512 manifiesta que se está creando un derecho real. Y acá vamos a hablar de lo que se llama la naturaleza jurídica, que es la propiedad horizontal. Resulta ahora, a la distancia, no cabe duda que es un verdadero derecho real. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque justamente la codificación del 2015 recepta a la propiedad horizontal como derecho real. La recepta y la regula. Y la regula y la enumera dentro de los derechos reales. Entonces no cabe duda, si hacemos la línea de tiempo, desde el Código de Vélez al Código actual, que este derecho real tuvo ciertas vicisitudes. Entonces en el Código de Vélez está prohibido, en la 13512 aparece, pero aparece como una regulación de algo. ¿Una regulación de qué? Una regulación, en ningún lugar dice
que se está creando un nuevo derecho real. Entonces acá, ¿qué viene a tallar? ¿Qué viene a meter su mano, como si fuese un artesano, la doctrina y la jurisprudencia, que moldean ciertos institutos y definen cuál es su verdadera naturaleza jurídica? Porque vuelvo a lo que siempre hablamos en las primeras clases. ¿Qué importancia tiene decir qué naturaleza tiene jurídica tiene un diverso instituto? Tiene una gran importancia porque depende de la naturaleza jurídica, qué es ese instituto, qué normas le voy a aplicar. Entonces, no cabe duda que el codificador del 2015 recepciona lo que ha dicho la jurisprudencia y la doctrina respecto a la propiedad horizontal. Es un derecho real. Ahora, ¿qué pasó con la 13512 y cómo convivían la 13512 con el artículo 2617 del Código de Vélez? El 2617 la prohibía. La 13512 recepta un instituto, que es el Instituto de Derecho Real de Propiedad Horizontal, que trasciende el concepto de derecho real porque es una forma de vida la propiedad horizontal. La 13512 era una ley, entonces, que crea este instituto. Ahora, fue tranquila la jurisprudencia, fue tranquila la doctrina en establecer si era o no derecho real. Llegó el año 68, esta es una ley del 49, llega el año 68 y hay un fallo de la Cámara de Mar del Plata llamada la Cámara de Oro, que estaba integrada por los doctores Larraín, Solari Brumana y Gámez, que dispuso que de la ley 13512 surge un nuevo derecho real, año 68. Esta Cámara tuvo trascendencia a nivel nacional, a tal punto que este fallo, que fue el fallo llamado Consorcio de Copropietarios Edificio 9 de Julio, fue un fallo emblemático que establece justamente la existencia del derecho real de propiedad horizontal en la 13512. Esta ley entonces fue una ley muy fructífera, fue una ley muy utilizada, es una ley sencilla y es una ley que tuvo mucha jurisprudencia y mucha doctrina conteste a lo que es la propiedad horizontal como derecho real. Pero ¿qué era lo que pasaba? La propiedad horizontal es un derecho real, pero es un derecho real de los complejos, no es un derecho real de los llamados sencillos o simples. Es un derecho real complejo porque se arma de varios derechos. Un dominio sobre las partes unidades funcionales privativas y un derecho real de dominio sobre las partes comunes, pero que trasciende este concepto de unir a un dominio con un condominio. ¿Por qué? Porque no es el condominio del Código Civil de Vélez, ni es el dominio del Código Civil de Vélez. Es un dominio con un condominio con ciertas particularidades. Este condominio que tiene las partes privativas en forma proporcional a cada una de sus unidades funcionales impactadas en el todo, esas partes comunes son inescindibles e inseparables de esas unidades funcionales. Eso por un lado. Por otro lado, hace a al derecho real de propiedad horizontal la existencia de diversas cuestiones. Una de ellas va a ser la existencia de ¿qué? La existencia de un consorcio. La segunda va a ser un consorcio de copropietarios. La segunda va a ser la existencia de un reglamento de copropiedad y administración. La tercera va a ser la existencia de un administrador. La cuarta va a ser la existencia de asambleas como forma de deliberar del consorcio de copropietarios. La otra va a ser la existencia de las expensas comunes como forma de solventar el sistema. Y la forma que va a tener de nacer esta propiedad horizontal, que va a ser a través del reglamento de copropiedad de administración.
La propiedad horizontal se vincula mucho con la forma de su nacimiento. Ustedes ya vieron fideicomiso, y una de las formas de acceder a la propiedad horizontal es a través de la figura del fideicomiso. Cuando termina el fideicomiso y se otorga el dominio fiduciario al fideicomisario, al beneficiario definitivo, va a existir, cuando es un fideicomiso de construcción, va a ser cuando se terminen las unidades funcionales y se entreguen. Esa sería una de las formas. La otra de las formas es la existencia de la prehorizontalidad, o la etapa previa a la propiedad horizontal. Esta etapa previa de la propiedad horizontal no constituye un derecho real, pero ya vamos a ver que también estuvo regida por una legislación específica, que fue la Ley 19.724, que es la Ley de Prehorizontalidad, que ahora quedó reducida en 3 artículos en el Código, en la codificación del 2015, pero que todavía existe como forma de acceder al sistema. La propiedad horizontal entonces es una forma de vida, trasciende el concepto de derecho, es un instituto de derecho, trasciende el concepto de derecho, es un instituto de derecho, por todas estas cuestiones que les estoy hablando. Es una institución compleja porque se requiere de todos estos aditamentos para existir. Si le falta alguno, no existe. Puede ser que la propiedad horizontal sea un departamento en un pasillo común, donde hay una casa adelante y otra atrás. Puede ser que la propiedad horizontal sea también las torres de Peli, que ya lleva por la tercera torre construida. Es lo mismo PH, que establece una casa en un pasillo, que un PH que establece 3 torres de propiedad horizontal unidas por el sistema. Esta cuestión de determinar qué es la propiedad horizontal, aparte de su nacimiento, cómo nace, y de establecer la naturaleza jurídica, tenemos que ver en el derecho comparado cómo se tratan estos sistemas. En Estados Unidos, por ejemplo, no existe la propiedad horizontal como derecho real, sino que se maneja por el sistema de sociedades. Yo, si tengo un departamento, dependiendo qué impacto tenga en las cuotas sociales, voy a ser socia o dueña con una membresía o una cuota social. No existe el sistema de la propiedad horizontal, como lo conocemos acá. Existe, por supuesto, el instituto, y porque hay edificios, sobre todo en las grandes ciudades, que se asemejan a los edificios en nuestro país, y sin embargo se manejan con sistemas jurídicos distintos. Eso es el derecho comparado. Entonces, podemos decir que la propiedad horizontal, si bien es un dominio con un condominio, tiene tantas particularidades que llega a ser un derecho real sui generis. Es un derecho real sui generis, es un derecho real que aparece como algo completamente nuevo. Discúlpeme un momento que tengo que... se me está descargando el celular. La propiedad horizontal, entonces, en el codificador del 2015 aparece como un derecho real sobre cosa propia. Es un derecho real que tiene todas las características del dominio. Ius autendi, ius utendi, ius fruendi, tiene todas las características del dominio. Este derecho real, tenemos que ver que en el codificador del 2015 lo introduce en el artículo 2073. Entonces, esta línea de tiempo que aparece del Código de Vélez al actual, vemos todas las fluctuaciones que ha tenido, pero desde el año 49 está reconocido como tal.
¿Qué pasaba con la 13512 y el Código de Vélez? Con la 13512 y el Código de Vélez se decía no, era lo que pasaba. Si ya alguien dividía la propiedad horizontal con el sistema distinto a la 13512, el 2617 seguía vigente. Por eso el artículo 2617 de Vélez quedó derogado a los únicos efectos de la ley 13512. Eso está claro. ¿Por qué? Porque hace a que la propiedad horizontal, si no existía, como decía la 13512, seguía vigente la prohibición de dividir en forma horizontal la propiedad. Esta cuestión de la existencia de la propiedad horizontal tiene dos requisitos. Una es que cada unidad funcional se debe autoabastecer, se debe autoabastecer a sí misma. Y la segunda es que cada unidad funcional debe tener una salida a la vía pública en forma independiente. Esto significa que, aparte de los requisitos de la existencia de todos los aditamentos que tienen extra la propiedad horizontal, que llega a ser el instituto, la existencia del reglamento, la existencia del consorcio, la existencia de las asambleas, la existencia del administrador, de las expensas y del reglamento, hace que la propiedad horizontal aparte, para existir, tenga estos requisitos que hacen a la propia finalidad, porque la propiedad horizontal existe cuando se autoabastezca su finalidad con respecto a su destino y tenga salida independiente, porque hace también al destino de autosatisfacción de la unidad funcional el no tener que estar dependiendo de la otra unidad funcional para existir. Quiere decir que esa salida independiente a la vía pública es un requisito sine qua non para que exista la propiedad horizontal. La propiedad horizontal, entonces, podemos decir que en la codificación del 2015 se incorpora todas aquellas cuestiones doctrinarias que han sido en doctrina y en jurisprudencia controvertidas, como por ejemplo la existencia misma del consorcio de copropietarios. La primera pregunta que nos vamos a hacer cuando aparece la propiedad horizontal es ¿dónde aparece? ¿O cuándo aparece? Aparece cuando se redacta el reglamento de copropiedad de administración, pero para que se redacte el reglamento de copropiedad de administración tiene que existir el sustrato o el sustento del derecho real. Y eso significa que debe estar ya el edificio construido. Por eso les hablé hoy de lo que era cómo se accede al sistema a través del fideicomiso o a través de la prehorizontalidad, que eso lo vamos a dejar para la clase que viene, que vamos a ver lo que fue la 19724 y todos la jurisprudencia y doctrina atinente a la ley 19724. Una de las controversias mayores que se han dado en la propiedad horizontal con respecto a la ley 13512 y la legislación actual del Código Civil y Comercial es el reglamento, entonces es cuándo nace. Después, ¿quién lo integra? ¿Quién integra la propiedad horizontal? Y eso podemos decir que es el consorcio. El consorcio es la totalidad de los sujetos que existen en la propiedad horizontal. La unión de los que viven juntos determinan la existencia del consorcio de copropietarios. Y acá vamos a hacer un paréntesis de lo que es el consorcio. Vemos que el reglamento entonces es cuando nace. ¿El reglamento qué es? El reglamento es un contrato. Tiene vocación contractual, tiene naturaleza jurídica contractual. Después vamos a ver qué tipo de contrato es, que tiene normas estatutarias, normas reglamentarias, qué es lo que tiene que integrar el reglamento para que exista, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde cuándo se constituye, se declara, se constituye, se realiza,
y se inscribe en el registro. Y ahí voy a tener como un acta de nacimiento. Pero el consorcio, ¿qué es? Y acá tenemos que hacer otra línea de tiempo para ver lo que es la naturaleza jurídica del consorcio de copropietarios. El consorcio de copropietarios es una figura que aparece en la 13512 y uno de los grandes temas a debatir durante toda la vigencia de la 13512 fue si el consorcio de copropietarios es o no es sujeto de derecho. El consorcio de copropietarios en la 13512, así como en la 13512 no expresaba que se estaba creando un nuevo derecho real de propiedad horizontal, en la 13512 tampoco expresaba si el consorcio era o no era sujeto de derecho. ¿Cuándo hay un sujeto de derecho? A ver, díganme ustedes. ¿Cuándo existe, cuándo hay un sujeto de derecho? A ver, Ignacio. Cuando es una persona humana o jurídica que puede contraer obligaciones y tener derechos. Bien, entonces, hay un sujeto de derecho, puede ser una persona humana, en la legislación anterior se llamaba persona física, el codificador actual modifica el concepto y lo humaniza, diciendo persona humana, y la persona jurídica, ¿sí? Las personas de existencia visible o eran las personas de existencia ideal, son las distintas etimologías que se utilizan de decir persona humana o persona jurídica. Esto es un sujeto de derecho. Muy bien lo que dijiste, es aquel sujeto de derecho que va a tener esta aptitud de contraer obligaciones y esta aptitud de ejercer derecho. ¿Sí? ¿Qué más tiene la persona humana? Sabemos que lo tiene, pero ¿qué más tiene la persona ideal jurídica para determinar que sea sujeto de derecho? A ver, Mariano. Profe, la finalidad de su creación. A ver, yo diría que finalidad de su creación está muy vinculada con el tema de la capacidad. Está muy vinculada con el tema de la capacidad. Y eso lo voy a reservar para un poquito, para ahora, pero más adelante la exposición. Porque la persona jurídica sí tiene finalidad, no la persona física o humana. Pero yo quiero que me vinculen, volviendo a Civil 1, a esta cuestión de cuáles son los atributos de la personalidad. A ver, Cecilia. ¿Cuáles son? ¿Podés hablar, Cecilia Silvestri? Sí, pero no sé. ¿No sabés cuáles son los atributos? A ver, Lina. Capacidad jurídica, patrimonio, nombre, domicilio. Bien. Capacidad lo dijo Ignacio. Nombre, domicilio. Patrimonio. Patrimonio. Perfecto. Entonces, hasta acá tenemos que hay lo que se llaman los atributos de la personalidad, que teóricamente me llama la atención que no lo sepan, porque es materia de Civil 1, donde los atributos de la personalidad son capacidad, patrimonio, domicilio y nombre. Estos son los atributos que se dan entre la persona humana y la persona jurídica. Ahora, hay uno que va a faltar,
hay uno que va a tener la persona humana y no va a tener la jurídica, que es como para distinguir en nada más. ¿Cuál va a ser? ¿Qué le falta? ¿Era el Estado, profe? El Estado, sí. Sí, el Estado, exactamente. Pues yo no puedo decir que una persona jurídica tenga Estado. También, bueno, ahí entonces ese se lo reservamos a la persona humana. Pero todo lo demás, justamente, coincide que una persona humana y una persona jurídica tengan estos atributos. Entonces la pregunta es, ¿el consorcio de copropietarios tiene nombre? La respuesta es sí tiene nombre. ¿Cuál va a ser el nombre? Si ustedes ven un reglamento, el reglamento dice consorcio de copropietarios edificio Empire 1, por ejemplo. Consorcio de copropietarios edificio Eduardo I. Consorcio de copropietarios edificio calle Santa Fe. A veces coincide el nombre con la ubicación. ¿Sí? Nombre tiene. ¿Domicilio tiene o no tiene? Domicilio también tiene. Es donde está ubicado. Donde está ubicado el sustento, el sustrato de lo que es, materialmente hablando, el edificio. La tercera, ¿tiene capacidad? Sí, tiene capacidad. Tiene capacidad de derecho, no, imposible que tenga capacidad de hecho, capacidad de derecho ejercida a través de sus representantes, donde el consorcio va a adquirir derechos y contraer obligaciones. Y justamente esta capacidad, y acá va a la respuesta que diste hoy, Mariano, que te dije lo reservo para más adelante, justamente la capacidad va a estar restringida en el consorcio ¿a qué? Al fundamento de su creación, a lo que se llama el principio de especialidad. La capacidad está restringida al principio de especialidad, porque no puede hacer más cosas de aquellas que puede ejercer para lo que fue creado. Y patrimonio. Y acá está el tema el gran tema del consorcio que existió a través de la discusión mantenida desde el año 49 al 2015, si el consorcio tenía o no patrimonio. Esto lo reservamos ahí y con esto les adelanto que entonces desde el 49 al 2015 esta discusión que se llevó fue si el consorcio era o no era sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque la ley 13.512 ni el decreto reglamentario decían en ningún lugar, en ningún lugar de su enunciación, que el consorcio era sujeto de derecho. ¿Y qué importancia tiene decir que el consorcio es o no es sujeto de derecho? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tiene importancia o no? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál sería la importancia de determinar si un ente es sujeto de derecho o no? Aparte de decir, adquiere derechos y contrae obligaciones. Que eso sabemos que igual se hacía. El consorcio como conjunto podía adquirir derechos y contraer obligaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando digo este ente es sujeto de derecho? ¿Qué es lo que pasa con respecto a los terceros? Puede ser por la responsabilidad. Por la responsabilidad, porque no es lo mismo decir son responsables todos y cada uno, que es responsable el consorcio y solidariamente o subsidiariamente los terceros. Entonces acá va a aparecer esta cuestión del patrimonio como gran talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque si tengo patrimonio, el consorcio aparece como sujeto de derecho, aparece una persona jurídica distinta a cada uno de los componentes. Va a aparecer un sujeto distinto. Ya no son los 6 sujetos que lo integran, son 7.
porque es el consorcio y son los 6 sujetos, por otro lado, que integran el consorcio y son 6 copropietarios. Esto tiene que estar, esto es esencial a los fines de entender el instituto. Esencial a los fines de entender el instituto y esencial a los fines de entender luego cómo se manifiesta y cómo, por qué este derecho llega a ser una institución y no solamente un derecho real. Fíjense la existencia de administradores, de grandes comercializaciones inmobiliarias, todo aparece el consorcio como sujeto de derecho distinto a cada uno de los componentes. Si va a aparecer este beneficio de exclusión, si yo digo, el consorcio de copropietarios es sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque primero, si el consorcio adeuda, va a aparecer lo que se llama el beneficio de exclusión. Primero se ejecuta el bien del patrimonio del consorcio para después llegar a ir a cada uno de los consorcistas. Y acá seguimos, piensen, del año 49 al 2015, la cantidad de años que hay y todos los años que hubo vaivenes jurisprudenciales y doctrinarios en relación a determinar si el consorcio es o no sujeto de derecho. Justamente esta Cámara de Oro, que fue la Cámara de Oro que determinó que el consorcio de copropietarios era que el derecho real de propiedad horizontal era un derecho real sui generis, esta Cámara integrada por Larraín, Solaré Brumana y Gámez, que dicen es un derecho real sui generis y así surge de la ley 13.512, aunque no lo diga. Ellos mismos dijeron lo más importante en cuanto al consorcio, que llevó a grandes discusiones que llevaron a determinar que el codificador de 2015 tuviese que reconocer en forma expresa que el consorcio de copropietarios es sujeto de derecho. Surge del consorcio de copropietarios una persona jurídica. Y así lo dice el codificador del 2015. Fíjense que ese fallo, la ley del 49, la ley 13.512, el fallo es del año 68, donde establece que no solamente que es la propiedad horizontal es un derecho real sui generis, sino que el consorcio es sujeto de derecho. Pero mal entendido en el año 68, piensen que estoy hablando de grandes doctrinarios de Mar del Plata, a nivel que tuvieron trascendencia, impactaron en la doctrina a nivel nacional, que crearon también grandes posturas, una que negaba personalidad jurídica al consorcio y la otra que le atribuía personalidad jurídica al consorcio. La que le negaba personalidad jurídica al consorcio decía el consorcio de copropietarios no es sujeto de derecho, primero y principal porque la ley no lo dice. Y para que un ente se convierta en sujeto de derecho, la ley le debe dar tal atribución. La segunda doctrina que decía tiene personalidad jurídica, esa segunda doctrina decía sí, tiene personalidad jurídica porque tiene nombre, tiene domicilio, tiene capacidad y tiene patrimonio. Y veían el patrimonio en el crédito por cobro de expensas comunes. Saben que las expensas son gastos, no son balance positivo en un débito, en un haber contractual. Entonces, el consorcio de copropietarios, para esta doctrina que le atribuía personalidad jurídica, decía que el patrimonio era integrado por el crédito por cobro más el fondo de reservas. Este fallo del año 68 dijo que el consorcio de copropietarios era un sujeto de derecho, pero veía en el patrimonio a las cosas comunes, cosa que está muy alejado de lo que fue después, doctrinariamente hablando, esta discusión. Porque después de esta discusión que se dio en el año 68, que dijo el consorcio es sujeto de derecho, justamente
las partes comunes son partes inescindibles. Me corté la voz. ¿A dónde? ¿Me escucharon? Hola. Estaba Se diciendo te que quedó las en Se eso. partes escucha ahora, ¿eh? comunes eran inescindibles. Que estas partes comunes, que son inescindibles, inseparables de las partes privativas, lo dice la ley. No se pueden escindir y no se pueden separar. Entonces no puede ser nunca patrimonio de una tercera persona. Eso fue del año 68 que se dijo eso, donde después la doctrina revirtió esta mirada y dijo que la naturaleza jurídica del contenido del patrimonio en el consorcio es imposible que sean las partes comunes, porque si no se podría embargar un ascensor. Ojo que hay jueces que hasta hace pocos años embargaban ascensores, ¿eh? Y por supuesto, a pedido de abogados, se embargaban ascensores, pero ¿cómo? Si el ascensor es parte común, inescindible del todo, que sería todo el edificio, y lo que hace al propio sistema, que es la institución de la propiedad horizontal, que es imposible que un edificio funcione si no tiene un ascensor. Si tiene los ascensores, por supuesto, son edificios de Profe, más de 2 pisos, 3 pisos. Sí, una te escucho. consulta. Claro, porque el sistema no funcionaría, digamos, si le quitan esas partes para que todos puedan utilizarlo. ¿Y en qué quedaría entonces? ¿Que el patrimonio solamente está Exactamente, conformado por las exactamente. expensas? ¿El Y patrimonio del tampoco, consorcio de copropietarios? sí, tampoco por las expensas así, en forma, como decir, la palabra desnuda, decir las expensas. No es las expensas, es el crédito por cobro de Ah, expensas. bien, eso. No Bien, es, crédito porque por la cobro de expensa expensas. es el gasto, sí, es el crédito por cobro de expensas. Y es también el fondo de reserva. Ahora bien, seguimos con la línea de tiempo. Esto fue en el 49, en el 68, ¿y qué pasó después? Después, en el año 79, hubo 2 fallos que fueron leading case en Capital Federal, en la Cámara Nacional, Sala E de Capital Federal, Cámara Nacional Civil, donde el doctor Zanoni, con un voto que llevó a la deliberación y decisión del caso, fue un fallo con voto de Zanoni, ya les digo, que determinó que el consorcio no era sujeto de derecho. Y justamente, entonces tenemos 49, 68, 79, 11 años después. Y justamente decía que lo que le falta al consorcio de copropietarios para erigirse en sujeto de derecho es que la ley lo diga. Si la ley no lo dice, donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Si la ley no establece que el consorcio sea sujeto de derecho, no podemos decir que el consorcio es sujeto de derecho, tan alegremente hablando. Entonces, el consorcio de copropietarios para Zanoni no es sujeto de derecho, sino que tiene lo que se llama la personería. ¿Mm? La personería como decía Larraín en el fallo que hizo minoría, que decían, no confundamos personería con personalidad. La personalidad sería atribuir a un sujeto de derecho, a un ente, la característica de sujeto de derecho, y la personería sería la representación del conjunto. Y la representación del conjunto se da cada vez que hay 2 o 3 personas que deben deliberar en común. Esa deliberación en común conlleva a que alguien tenga que decir qué se hace o qué se deja de hacer. Y esa es la representación dada por la personería y no por la personalidad. Estos son términos jurídicos
que, que tienen que ya ir delineando y conociendo cuáles son las diferencias. No confundamos personalidad con personería. Eso al decir de Larraín. Entonces, esto es un poco lo que toma Zanoni para decir, no, acá no hay un sujeto de derecho distinto. Acá lo que hay es una representación del conjunto. Yo necesito que el conjunto esté representado porque si no sería un caos jurídico que cada uno se representa a sí mismo. Alguien tiene que representar cuando son los intereses en común. Hasta el condominio tiene una representación en conjunto. Entonces, si esto se parece a un condominio por esta cuestión de ser unidades funcionales más un condominio sobre las partes comunes, como naturaleza primigenia de lo que es el derecho real de propiedad horizontal, si nos manifestamos así, necesitamos que alguien nos represente. Pero eso no hace a que se erija en persona jurídica. Esa es la teoría, entonces, que niega la personalidad jurídica al consorcio, determinando que distingamos personalidad de personalidad. Pero esta cuestión de decir cuál es la gran importancia justamente es la responsabilidad. La responsabilidad, y sobre todo previo al 2015, que la responsabilidad dividida en contractual y extracontractual, los términos de la responsabilidad contractual que eran 10 años, de la extracontractual que eran 2, ahora unificados en la codificación del 2015, determinaba que era necesario establecer si el consorcio era o no sujeto de derecho por la cuestión de las responsabilidades contractuales y extracontractuales. Pues si yo digo que el consorcio es sujeto de derecho, por supuesto voy a tener una responsabilidad contractual. Si digo que no lo es, la responsabilidad era extracontractual. Entonces Zanoni dijo en 2 fallos, Vega Carlos con Catalina Sud y Consorcio Alvear con Armin Fe. Si un menor que entra en un departamento, como el caso de Vega Carlos con Consorcio, tiene un daño porque se le cae una celosía encima y lo deja inhabilitado en un 90% de su capacidad en forma vitalicia, el propio padre debe solventar el pago de expensas donde se ve el patrimonio del consorcio. Entonces, la conclusión que él llega es decir que el consorcio no es sujeto de derecho y si alguien dice que es sujeto de derecho, debe ser la ley. Que lo diga la ley en forma expresa y estamos todos contentos. Eso fue en el año 79. Luego estuvo toda la doctrina llevada adelante por el doctor Jorge Alterini, que Jorge Alterini decía que sí, que el consorcio de copropietarios era sujeto de derecho. Y era sujeto de derecho, y él decía, si las sociedades, no todas las asociaciones, a veces las asociaciones no surgen de la ley. A veces el artículo 33 del Código de Vélez decía que podían actuar sin autorización administrativa algunos entes jurídicos que se erigían en sociedades o en entes jurídicos como sujetos de derecho, no es necesario que sea la ley la que lo determine. Y se asemejan a las sociedades y así debemos tratar al consorcio. Eso decía Jorge Alterini. Luego, en el año 90, hubo las jornadas en Bariloche, las jornadas de derecho civil, donde se determinó que el consorcio de copropietarios se manifestaron las 2 grandes posturas. Algunos que decían que no era sujeto de derecho y otros que sí, pero que las 2 concluyeron lo mismo, que habida cuenta la existencia del código, de la reforma del código, debía decir que el consorcio era sujeto de derecho. Y esto pasó en el año 93. En el año 93 hubo una comisión donde se estudió el proyecto de unificación del derecho civil y comercial, que se estudia como gran antecedente de la reforma del 2015, fíjense todo lo que tardó, 1993 al 2015, donde ahí sí estaba Jorge Alterini, donde se involucra y se introduce este concepto de determinar que el consorcio de copropietarios es sujeto de derecho y que termina decantando en la codificación del 2015.
la postura de Alterini. Esta postura tuvo también, que salió de Mar del Plata, es una ciudad donde la propiedad horizontal es muy importante, donde el sistema de propiedad horizontal como instituto es un sistema muy utilizado, donde han surgido, no solamente de la Cámara de Oro, todas estas cuestiones doctrinarias y jurisprudenciales referidas a determinar o a plantear posturas doctrinarias a nivel nacional, sino que también los institutos de derecho que maneja el Colegio de Abogados son institutos que han generado que distintas instituciones dieran respuestas a ciertas dudas. Y una de las grandes dudas que se generó en el Instituto de Derecho Procesal fue qué era lo que pasaba si un edificio para sanear una deuda con el consorcio se quedaba con una propiedad que generó deudas y hubo un juicio de cobro de expensas donde el consorcio podía compensar la deuda, ¿qué era lo que pasaba si se compensaba la deuda y ese departamento o unidad funcional quedaba como propiedad del consorcio en forma específica? Entonces, si yo digo que el consorcio no es sujeto de derecho y hay un edificio que tiene 100 unidades funcionales y hay una de las unidades funcionales que adeuda expensas y se hace un juicio de cobro de expensas, ese juicio va a hacer que en un momento se compense la deuda e ingrese al patrimonio. Si yo digo que no es el consorcio no es sujeto de derecho, ingresaría al patrimonio de los 100 copropietarios de unidades funcionales, en una parte proporcional. Si yo digo que el consorcio de copropietarios es sujeto de derecho, ¿cómo se resolvería? Sería titular el consorcio. ¿Se ve la diferencia? ¿Se entiende y se ve la diferencia? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, bien. Esto es un poco relacionado con Fíjense la gran... ¿Con qué, ¿Está un perdón? poco relacionada la discusión con la teoría de la representación y la teoría del órgano o no? No, La no, discusión no. solo con la parte del Tiene, sujeto de derecho diferenciado. estoy haciendo la línea de tiempo porque, claro, cómo fue la doctrina y la jurisprudencia cambiando todavía no di los fundamentos, qué es lo que pasa en una doctrina y qué es lo que pasa en la otra, porque vos los fundamentos de sacarle la categoría de sujeto de derecho sería otorgarle la teoría de la representación. El administrador sería un representante. En cambio, si yo digo la teoría del órgano, ya le estoy dando categoría de sujeto de derecho. Y la teoría del órgano, justamente el administrador sería mandatario. Serían dos naturalezas jurídicas distintas. Cosa que ahora la ley 2015 le otorga a la naturaleza jurídica del consorcio, es sujeto de derecho, tiene personalidad jurídica. Y justamente, como tiene personalidad jurídica, el administrador, ¿qué es? Mandatario. Y no cabe lugar a duda, porque lo dice la ley. ¿Sí? Entonces, esto es más que nada en establecer cuál es la importancia práctica. Porque no es lo mismo hacer una escritura y cómo después, no solamente es hacer la escritura cuando se compensa la deuda, sino cómo se transmite después esa porción de ese, sería un condominio de esas unidades funcionales si yo le niego personalidad jurídica. En cambio, es un dominio del consorcio de copropietarios si yo le asigno personalidad jurídica. Y esto lo resuelve
justamente a través de la consulta que le hace el Departamento de Derecho Procesal al registro de la propiedad inmueble de la provincia, que el registro de la propiedad inmueble de la provincia, siguiendo la línea de tiempo, estamos en el año 95, dijo que el consorcio de copropietarios es sujeto de derecho. ¿A los efectos de qué? A los efectos de la registración de todas estas cuestiones a favor del consorcio. ¿Sí? Bueno, entonces los que fundamentan la existencia del consorcio, los que fundamentaban antes del 2015, decían que el administrador era mandatario si le asignaba personalidad jurídica, el administrador era representante si no se le asignaba. ¿Existía el administrador? Sí, porque la ley lo decía. ¿Qué decían? El consorcio de copropietarios deberá redactar un reglamento con propiedad de administración. Si hablo, en el único lugar donde se hablaba era en el artículo 9 de la ley 13512 que decía el consorcio de copropietarios. Si decía el consorcio de copropietarios, era sujeto de derecho. Y eso, bueno, después se veían los distintos fundamentos de dónde surgía para algunos que era sujeto de derecho o de dónde no surgía para otros que era un ente sin categoría de sujeto de derecho. Y los efectos justamente que tenían era esta cuestión de la responsabilidad contractual y extracontractual y la importancia que tenían de establecer los términos de prescripción que eran de 10 o de 2 años. Entonces estos dos fallos que trae Zanoni, que vuelcan de nuevo la doctrina, los revierte en la provincia de Buenos Aires este dictamen que hace en el registro de la propiedad inmueble, el dictamen que hace la notaría del registro de la propiedad inmueble, que estableció en la provincia que el consorcio era sujeto de derecho y no había ningún problema en cuando se compensaban las deudas por cobro de expensas comunes, establecer que si se compensaba con la adquisición o la incorporación al consorcio de este patrimonio, como parte del patrimonio. Entonces no era solamente en los fondos por cobro de expensas o los créditos por cobro de expensas o el fondo de reserva, sino que también podía tener algún bien en su titularidad. Pues si tiene patrimonio puede tener bienes. Y es lo que dice a partir del 2015, no hay duda al respecto. Sí. Profe, me quedó colgado acá de Zanoni el primer fallo que es de Vega Carlos, que él decía, en el caso de que no se le otorga el carácter de persona jurídica, el caso que entraba el niño y se caía algo y lo lesionaba. El caso fue así, es un niño que volviendo del colegio, entra... este niño volviendo al colegio, cuando está por entrar al edificio, se le cae, estaban haciendo una obra en la fachada del edificio y se le cae una celosía encima. Estaban haciendo un trabajo de pintura. Entonces, ¿quién era el responsable? La empresa contratada, pero ¿quién la había contratado? El consorcio, ¿a través de qué? A través de las asambleas. Entonces Zanoni decía, bueno, no, es una exageración decir que el consorcio contrató. Contrataron los copropietarios reunidos en asamblea, que es la forma de deliberar y de decidir. Entonces, a veces si queremos ver la realidad de una forma la vemos y si queremos ver la realidad de otra también. Pero él decía, existe nombre, existe domicilio, existe patrimonio. No, en realidad patrimonio no. ¿Por qué? Porque justamente el papá del nene tiene que pagar a través de las expensas extraordinarias el daño que se le hizo al hijo. Y si la paga él directamente, ¿dónde está el consorcio con su patrimonio? Claro. Ese se autopaga. Ese era impecablemente, claro, ese era impecablemente el pensamiento, que generó toda una revuelta. Porque cuando alguien tiene un pensamiento tan elevado, bueno, a los demás se los lleva este tipo de personalidades o de personas no es ilógico. Claro, no es ilógico. No es algo disparatado, pero, digamos, que uno diga no. Claro, pero bueno, ¿quién paga? El titular, porque tiene en realidad un derecho real sobre la unidad funcional que solventa a través del pago de expensas comunes, que pueden ser las comunes, son porque son comunes a las partes comunes, pero por otro lado también vemos que la empresa no cumplió como tenía que cumplir. Pero ¿por qué se responsabiliza el consorcio en definitiva?
porque el consorcio al contratar mal es el que se debe responsabilizar. ¿Sí? ¿El consorcio cómo? ¿Como figura distinta o cada uno de los copropietarios que deliberaron en la asamblea y decidieron esa cuestión? Pero bueno, ya les digo, quedó completamente superada la discusión porque la codificación del 2015 establece que el consorcio de copropietarios es sujeto de derecho. Ahora ya no hay duda. Y esta cuestión de cuáles son los vaivenes doctrinarios y jurisprudenciales que hubo durante todo este tiempo, hacen que la ley tiene que admitir, ponerse en una postura, porque hubo, ya les digo, del 49 al 2015, un montón de tiempo. ¿Y cómo genera esta cuestión de decir, por qué llega a la Cámara, llamada Cámara de Oro, esta cuestión? Porque el consorcio de copropietarios de la calle 9 de Julio se presentó en concurso. El juez de primera instancia dice, no, el consorcio no es sujeto de derecho, no se puede presentar en concurso. Entonces llega a la Cámara y los camaristas tienen que resolver si eso no es sujeto de derecho, porque si es sujeto de derecho con la ley anterior, se podía presentar en concurso. Si no es sujeto de derecho, se debía desestimar el concurso. ¿Se desestimó no? ¿Por qué? Porque se admite al consorcio de copropietarios como sujeto de derecho y el concurso fue admitido. Pero con tan mala suerte en este aspecto, que si tiene que sobrevivir el sistema, un consorcio de copropietarios no puede presentarse al concurso. A tal punto que esto revierte toda la cuestión, dice, ahora, el consorcio de copropietarios es sujeto de derecho, pero justamente es uno de los casos que no puede ser concursado, porque no se puede quebrar, porque no es una empresa que quiebra y bueno, se funde, se quiebra, se remata. ¿Qué vamos a rematar? ¿Todas las unidades funcionales? El sistema se hace para que sobreviva, tiene que tener la simpleza para que sobreviva. Por eso la ley, el codificador del 2015, lo que hace es simplificar la ejecución de expensas, simplificar la existencia de los distintos institutos. Si bien la ley 13512 fue una ley muy fructífera, simple, y que llegó a ciertas cuestiones, pero una de las cuestiones era esta cosa de decir cuánto dura cuánto tiempo tengo para impugnar una asamblea, por ejemplo. 10 años decían algunos, un mes decían otros. Ahora la ley es clara, ahora la ley simplifica, porque este sistema es el sistema de vivienda de la modernidad. De vivienda es la forma de vida que tenemos. ¿Quién no vive en un edificio de propiedad horizontal? ¿Quién no tiene a alguien cercano que viva en un edificio de propiedad horizontal? ¿Cómo crecen las ciudades? ¿Dónde se tienen las oficinas? ¿Dónde vamos a los consultorios? Todo está sumado, adherido a este sistema. La forma de vida en la modernidad es este sistema, a tal punto que hay otras comunidades de bienes que se arman también de la propiedad horizontal. Bueno, yo tengo que dejarlos 1:30 y ya me pasó un minuto. Nos vemos la clase que viene. ¿Alguna duda? Me la traen la clase que viene. ¿Sí? Bueno, gracias chicos, hasta luego. Hasta luego, chao, hasta luego.